Si hay que interrumpir, volvemos y venimos, así lo hacemos más dinámico. Sí, totalmente. Primera pregunta con la placa. ¿Cuántas veces hemos hablado del tema del ACV? Varios. Y cada vez hay más preocupación porque cada vez es más temprana. Cambio de hábitos para reducir el riesgo de ACV. ¿Qué es el método FAST? Bueno, ahí tenemos dos cosas. Primero, por un lado, conversar de que hoy hay muchos cambios de hábitos que nos pueden ayudar a tener menos riesgo de tener ACV. En ese contexto, todo lo que siempre hablamos, que es la modernidad, la comodidad, los malos hábitos alimenticios, todo eso condiciona a tener un más riesgo de poder padecer esta patología, que además de frecuente es muy invalidante y es un gran flagelo hoy para la comunidad. ¿Qué cosas podríamos decir que mejoran o bajan el riesgo de poder padecer una ACV en nosotros y en nuestra familia? Hacer ejercicio regular, no fumar, tener un buen control de la presión arterial, mantener una dieta saludable y evitar 100% el sedentarismo, estar activo, estar por lo menos 20 minutos, 30 minutos de actividad física diaria. Eso ayuda muchísimo a bajar el riesgo de estas enfermedades que son cerebrovasculares. ¿Y hay un método para detectar? Sí, sí. Hay algo que es muy interesante, que sobre todo hay campañas para poder concientizar acerca de la detección temprana del ACV. ¿Se puede saber si uno puede llegar a tener? Sí, tempranamente. El ACV, cuando apenas se detecta, uno tiene una ventana de tiempo. Pero en el momento que te produce... Claro, cuando se produce el ACV, el método FAST es un método para poder detectar a tiempo una persona que está teniendo un ACV y poder activar el sistema de emergencias médicas para poder hacer un tratamiento temprano. Ese tratamiento temprano es fundamental porque en muchos casos hasta revierte la condición neurológica del estatus previo. ¿Cuánto tiempo es la ventana? 30 minutos es lo óptimo. Quiere decir que es algo que uno tiene que activar el sistema de emergencias apenas detecta a un paciente que tiene esta sigla que es el FAST. FAST, ¿viene de F? Face, que es la cara, asimetrías faciales, cambios en la... ¿Qué te pasa en la cara cuando tenés un ACV? Y hay una o un principio de ACV. Hay una caída del párpado, ¿sí? Hay una asimetría facial. Los músculos se tiran desde un lado y se genera una asimetría facial. ¿Se va hacia un lado una de las dos partes? Claro. En ese contexto, la F de FAST es que tenés una asimetría facial. La A es de los brazos, o sea, debilidad en uno de los dos brazos, imposibilidad de levantarlo o de poder usarlo adecuadamente. ¿Hormigueo en brazos o no? Sí, no. Sobre todo la parte motora, de lo que es el movimiento del brazo. La A de arms es de los dos brazos, de tener una simetría en la fuerza de los brazos. La S es de speech, es del habla, cuando tenemos el lentecimiento del habla o que no nos salen las palabras o que la persona no puede hablar, no te puede explicar lo que le está pasando. Y la T finalmente, que es la más importante, es de time, que es el tiempo, que es desde que uno detecta eso hasta que el paciente acude a la ayuda médica, debería ser menos de 30 minutos para poder hacer los tratamientos que hoy están disponibles. En nuestra ciudad están disponibles muchos centros médicos, privados y públicos, para poder hacer un tratamiento temprano y revertir ese ACV. Eso no estaba antes. Eso no estaba antes. ¿Hace 20 años atrás? No, esto es algo bastante nuevo y tiene que ver con que hoy, por suerte, se detecta esto tempranamente, se trata tempranamente con remedios que se llaman reconstituyentes del tránsito arterial en las arterias cerebrales, y eso lleva a que el paciente pueda revertir su estado de stroke o de isquemia cerebral. ¿Y las lesiones que pueden quedar, de qué dependen más, menos? Dependen de mucho. Hay algo de esto que decíamos, o sea, cuanto más resiliente estamos con nuestros hábitos alimenticios, los hábitos de dormir, de ejercicio regular, de evitar los daños cardiovasculares, evitar los riesgos cardiovasculares, mejor es la rehabilitación posterior. Y después siempre se tiende a que los pacientes hagan rehabilitación temprana, es decir, tempranamente, después del evento, hagan rehabilitación para poder volver al estatus anterior. Pero y allá menciona que entre los cambios para lograr realizar una vida distinta, esas herramientas sirven para que no... ¿O hay alguna predisposición genética? Hay muchas cosas, hay predisposición genética, sobre todo a la aterosclerosis, y hay muchas predisposiciones medioambientales también, lo que es el colesterol, lo que es la diabetes, lo que es la hipertensión arterial no controlada. Pero entonces una persona con diabetes o colesterol es propicia... Es un factor de riesgo de peso para poder tener aterosclerosis y finalmente ACV. ¿Por qué el porcentaje es mayor cada vez? ¿De personas jóvenes con ACV? Y principalmente por hábitos. Tiene que ver los hábitos de consumo, los hábitos de adicciones, la presión no diagnosticada y no controlada. Eso es lo principal.
Todavía hay gente que no va a controlarse la presión. Sí, en realidad la presión arterial es un enemigo silencioso. Siempre hablamos, che, ¿cuál es tu presión? No sé, bueno, algo tan sencillo como tener un tensiómetro a mano, hacer un buen control de presión frecuente, lleva a realmente tener un mejor control de este factor de riesgo. Bueno, segunda pregunta. Sí, ¿hay alguna relación? Yo la verdad desconocía esto. ¿Puede ser que haya una relación entre el dormir poco y la diabetes? Sí, es algo que justamente una noticia que la traemos a colación, porque dormir poco, tarde, dormir mal, altera la glucosa y altera un ciclo que es el ciclo de ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo Sí, circadiano? eso que te veía. ¿Y qué es exactamente la glucosa? Bien. Para que entendamos, el ritmo circadiano Bien. y lo que preguntamos. Vale, el ritmo circadiano es un ritmo que tiene nuestro cuerpo hormonal, de secreción de hormonas que hacen que durante un momento del día estemos despiertos y en otro momento vayamos a dormir y estemos durmiendo. Ese ritmo circadiano en la modernidad se pierde porque estamos expuestos a luz ambiental, a estímulos constantes y nos dormimos más tarde, nos levantamos cada vez más temprano. Entonces, ese ritmo normal está visto que cuando se rompe empieza a aparecer varios cambios hormonales que llevan a la insulinoresistencia y finalmente a la hiperglucemia. Hoy se sabe que es un factor muy importante en el desarrollo de nueva diabetes. Si bien es algo que es multicausal, porque no es que hay una sola causa de la diabetes en este caso, es un factor de riesgo personas que tienen muchos años de romper ese ritmo de sueño-vigilia para llevar después a tener insulinoresistencia y finalmente ¿Qué diabetes. sería dormir poco, doctor? Muy bien. ¿Qué sería? Claro. ¿Cuánto es lo que porque se recomendaría? Eso va variando con las edades y en los adultos estamos hablando de 7 a 8 horas, que sería lo 7 a ideal. 8 horas. Claro. Levante la mano quien lo cumple. Menos de eso es Claro. dormir poco, claro. Dormir Claro. poco. Estamos Exacto. durmiendo poco. Sí. Pero vos- Todo al horno. Hay varias clínicas neurológicas que lo que proponen es hacer una cosa que se llama la higiene del sueño y tiene que ver con usar las horas del día para hacer la mayor actividad, los estimulantes como el café, el mate, el té, usarlo en los momentos del día y ayudar al cuerpo para que entienda esa situación de que después de las 4 o 5 de la tarde hay que empezar a apagarse. Esa higiene del sueño es algo muy importante, siempre lo tratamos de reforzar en la consulta médica. Y por ejemplo, nosotros que 4 o 5 de la tarde estamos Claro. con Allá. la información. preparando tenemos al un otro grupo- día. Tenemos un grupo de producción para que a las 8 estamos. Allá arriba. Claro, porque Bueno, pero- la noticia no pierde, no tiene eso es tal horario. cual. Lo que uno puede hacer, sobre todo porque lo que más como sociedad tratamos de hacer es decir, bueno, no puedo dormir, me busco una pastilla para dormir. Claro. Y en vez de hacer eso, lo que uno puede hacer es ejercitar durante el día, usar estimulantes durante el día, tratar de estar expuesto a la luz del sol. Y después de las 4 o 5 de la tarde, empezar a apagar las cosas. Las pantallas que se puedan, las luces ambientales que se puedan, bajar el nivel de estímulos ambientales. Claro. Pero entonces, dormir poco y estrés, ¿también generan ACV? No, genera no? hiperglucemia No, generan- e insulinoresistencia. Mirá. Ah, Sí. una cosa que después genera la otra. Exacto. Es decir, hay un paso previo. Están muy concatenados, se llaman las enfermedades metabólicas, están todas relacionadas entre sí. Y realmente el estrés, dormir mal, tener hiperglucemia, tener presión alta, llevan a tener eventos duros como pueden ser esto del Pero, por stroke, ejemplo, la ACV. si uno se siente bien durmiendo 6 horas, ¿está durmiendo mal o bien? Sí, habría que ver cómo pasás después del resto del día. Porque uno puede dormir y no descansar. O sea, no siempre van de la A ver, mano. expliquemos a la gente. Dormir es dormir porque me acosté. Exacto. Y descansar es porque las 6 horas te sirvieron. Sí, y tuviste un sueño profundo, lograste las distintas etapas del sueño para poder hacer un sueño reparador y para que nuestro cuerpo descanse. Claro. Bueno, te quedaste con. Es un No, tema, sí, porque la verdad que no desconocía lo de la relación, digamos, de la diabetes con las horas de sueño. Y es muy importante porque... Y con el estrés también. Y con el estrés, ni hablar. Acá hay una preguntita de Irene que dice, pero pará, yo duermo 6, pero le agrego 1 hora más de siesta. Y Sí, acá Yo- lo que está estudiado sobre todo es el sueño nocturno y es esto del ritmo circadiano, que es tener un momento del día donde nuestro cuerpo está activamente y está, ¿cómo se llama? Con toda la actividad simpática que se llama activada, y después otro momento del día donde el cuerpo mismo hormonalmente empieza a apagarse y a descansar. A mí- Esa relación hormonal es la que está estudiada con la diabetes. muchos de haber leído decían que lo máximo de una siesta, Sí, 30 minutos. exacto. Sí, Que sí, tiene que ser 20, 30, porque ya después no es siesta. exacto. Sí. ¿Puede ser? Sí, es Es tal decir, cual. aquellos dicen, uy, me dormí una siesta de 1 hora y media, 2. Claro. No, Sí, no, te cambia todo. Sí, los beneficios neurológicos sobre todo no son tan Y- claros. y si lo necesitas dormir,
¿Qué está fallando? ¿La noche? Sí, en verdad es algo muy multicausal. Estamos sometidos a un montón de cosas que nos estresan. Entonces hay que ver bien qué está pasando ahí. Bueno, pregunta de Facu para la próxima, porque hacemos una pequeñísima pausa. Estamos charlando con el doctor Luis Gaite. Esto es una especie de bloque general. Cultural. Vamos a tener noticias en salud que ayudan a tener el oído bien atento. Metemos con una palabra que muchas veces da miedo, Luis, que es el cáncer. Recién charlábamos el tema de la detección temprana en el ACV. ¿Puede suceder esto, detección temprana en el cáncer sin procedimientos invasivos? Esta es la pausa, dejamos la pregunta. Vamos, que ya me pusieron el cartel de 10 minutos. Metemos ya los títulos de las 10:30 y regresamos. Pero han llegado tantas, dice, estoy al horno, doctor, duermo 5 horas por día, estrés 100%, ¿qué hago? Bueno, Cambiá. Está bueno, retiro espiritual y ponerse a planificar, rearmar, poner prioridades, qué cosas tenemos que dedicarle más tiempo. Mauro dice, doctor, ¿el invierno aumenta el riesgo de la ACV o no? Y el invierno lo que aumenta es la frecuencia de tener hipertensión no controlada, sobre todo los pacientes que tienen la presión alta, que es un riesgo para el ACV. Es importante reforzar que en invierno hay que controlar la presión es silenciosa, a veces por más de que estés tomando la medicación no significa que la presión esté controlada, entonces se refuerza el tema de que en invierno tenemos que controlar la presión, ajustar medicación, a veces agregar más dosis o más medicamentos. Dice, lo que pasa es que yo me acuesto, doctor, pero me cuesta dormirme. Y hay que soltar el celular, es lo que pasa, hay que soltar las pantallas. Y a la vez, creo que algo que es muy lógico, esto que hablamos de la higiene del sueño, que tiene que ver con que uno no puede pensar que nuestra cabeza es como un televisor que desenchufás de la pared y se apagó. Tiene que ir haciendo un ritual y ciertas cosas para ir haciendo que el cuerpo se vaya descansando. Un ritual. Claro. Ahí está. No, es verdad. Incluso hay algunas prácticas de yoga que ayudan, por ejemplo, a conciliar el sueño, a relajar el cuerpo, sin hacer a lo mejor actividad física fuerte, pero sí alguna actividad que te ayuda a conciliar el sueño, sí, por ejemplo. Desde luego. Es bajar los ritmos al ritmo que nosotros queremos llevar a nuestro cuerpo a descansar. Exacto. Bueno, pequeña pausa, seguimos con el doctor Luis Gaite. Me voy rápidamente a la conferencia de prensa. Está, mejor dicho, hay un mano a mano que agradecemos con quien vas a presentar. Está Juanche. Canción de David Bisbal, pero ojo con esto. Hablamos del cáncer, que es un tema serio, evidentemente. Recién charlábamos el tema de la detección temprana. ¿Se puede hacer algo alternativo a la biopsia tradicional? Bueno, muy interesante el tema, por eso también lo traemos a colación. Las biopsias son súper necesarias cuando hay una sospecha de cáncer. Siempre se tiene que confirmar con un pedacito del tumor para poder brindar un diagnóstico y brindar un tratamiento adecuado. La novedad que traemos y que queremos compartir, que es muy interesante, es que hay muchas empresas a través de algo que se llama la biopsia líquida. ¿Qué sería la biopsia líquida? Es detectar en la sangre partículas y pedacitos de ADN del tumor o de partículas de la membrana de las células tumorales que hacen que uno pueda tener un diagnóstico temprano. El santo grial de la biopsia líquida, que es como decir, lo que promete la biopsia líquida, es poder hacer con laboratorios, antes de que aparezca el tumor, la primera detección temprana de las enfermedades. Hay una empresa local acá en nuestra Argentina que se llama Oncolic, y que es algo que fue muy, muy resonante en el último semestre, que está enfocado en desarrollar la detección temprana principalmente de cáncer de mama, y que están avanzando a Esta es pasos tecnología de agigantados. última. Sí. Muy interesante. En vez de hacer la intervención de la típica biopsia tumoral, es con Exacto. un análisis de sangre. Y a la vez el desafío de ellos es tratar de hacer estas detecciones en laboratorio de sangre antes de que aparezca la enfermedad. Hacer una detección muy temprana. Hoy tenemos métodos para detectar, está por ejemplo la mamografía, tenemos los screening de cáncer de colon con colonoscopía, el tacto rectal para próstata, las placas o las radiografías de tórax para cáncer de pulmón, los exámenes de melanoma de piel. Pero esto es algo muy, muy interesante porque es algo que en el futuro se piensa que va a cambiar la salud pública, dado que chequeos de salud con laboratorios se hacen todos los años. Agregar esto hipotéticamente haría que podamos detectar tempranamente a miles de personas. Nos quedamos sorprendidos por Sí, esto, ¿eh? Anonadados. Con un análisis de sangre. Sí. Eso es el advenimiento de todo lo que es la biología Además, con un molecular y procedimiento. el entendimiento de la biología tumoral. Muy interesante. Biología tumoral y biología molecular. Claro, porque se detectan pedacitos del tumor, ADN, ARN, de las células tumorales en la sangre de las personas que están desarrollándolo. Pero Y antes de que se declare.
Claro, ese es un poco el desafío, porque hoy por hoy se está utilizando para estadificar, que significa cuando ya tenés el diagnóstico de cáncer, poder saber qué tan avanzado está. Para eso se usan hoy este tipo de biopsias líquidas, pero el desafío es poder llegar a la detección temprana. En otros países, por ejemplo, de avanzada, ¿Europa o Estados Unidos ya se aplica? No, todavía no. Esto es algo que todavía está, como se dice, en desarrollo. Y que en nuestro país es interesante porque hay ya una empresa multinacional, pero con sede en Buenos Aires, que está desarrollando este método. ¿Avanzando antes que en Europa y que en Estados Unidos? No, al mismo nivel. ¿Al mismo nivel? Al mismo nivel, sí. Ah, bueno. Sí. Pero entonces esto lo que va a dar es dos cosas. Calidad de vida, pero prolongar la vida. Exacto, porque un diagnóstico temprano te asegura poder tener acceso a tratamientos curativos. Hoy las enfermedades oncológicas sabemos que de ser el tabú, de que no se habla, de que es una enfermedad mortal y de que no hay nada que hacer, hoy se sabe que es más una enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, como puede ser la hipertensión o como puede ser la cirrosis. ¿Sí? Son enfermedades crónicas que hoy se detectan a tiempo, se tratan y los pacientes viven. Dijiste hipertensión y yo recuerdo cuando era chica escuchaba mucho acerca de la hipertensión arterial, que es una definición que se sigue usando. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué cambió? Bueno, acá tenemos una noticia de la hipertensión arterial, que es la vieja conocida, que tomamos la presión, y que mucha gente la asocia a tener síntomas de dolor de cabeza y que ahí tengo la presión alta. Hoy sabemos que se sabe que es la enemiga silenciosa y que no da ningún síntoma. La presión arterial, hoy varias sociedades científicas argentinas se han reunido para hacer un consenso y bajar lo que se considera la presión arterial normal. Sobre todo estos valores un poco más bajos hacen que podamos tener diagnósticos más tempranos. En las personas que tienen lo que se llama la presión límite, el famoso 12,8, que es la presión normal, cuando sube un poquito de ahí, ya poder hacer medidas de cambios de hábitos, de cambio de alimentación, de ejercitación, para volver a esa normalidad. Y en los pacientes hipertensos, tener cifras más exigentes, de decir, una persona tiene presión normal, para poder evitar complicaciones de largo plazo. Hoy se sabe que más o menos 40% de los hipertensos no tienen el diagnóstico, o sea que vos tenés presión alta, no sabés que la tenés y vas por la vida con esa presión altísima. 4 de cada 10 no saben que tienen presión alta. Y la estadística más tremenda, que de los que están en tratamiento, te diagnosticaste, te trataste, 1 de cada 5, a pesar del tratamiento, tiene las cifras adecuadas de presión. 1 de cada. Solo uno de cada. Y el resto es una bomba de tiempo. Bueno, es que esas son las cifras actuales y por eso las sociedades científicas tratan de apoyar mucho y aportar en que estas son cosas muy banales, porque uno dice, bueno, la medicina es la alta tecnología, es un PET scan, es una resonancia magnética, pero no, hoy la medicina es prevenir cosas, como hablábamos hoy, el ACV, como hablábamos hoy, el desarrollo de infartos. Y tiene que ver con esto. Con los hábitos también. Sí, y tiene que ver con decir, che, yo tengo hipertensión, no, bueno, me mido, claro. La tengo alta, la tengo baja, me vuelvo a medir, voy a un médico para que me diga si tengo que tratarme o no, hago los cambios de hábitos para poder tener esa presión normal. Así que bueno, la novedad es esa. Hay sociedades científicas que han establecido un nuevo valor de corte para lo que es la presión normal, cada vez más bajo, al revés del dólar. ¿Cómo es? Entonces el corte sería 12,8. Vos tenés 12,8. Pero antes, ¿cómo era? Hasta hace un mes. 13,9. O sea, vos con 130/90, vos empezabas a ser hipertenso. Claro. Venían en el Olimpo de la hipertensión arterial. Y hoy sabemos que 12,8 es la presión normal, 120 de máxima, 80 de mínima. Por arriba de eso ya es anormal. No es hipertensión, pero es presión límite y uno tiene que ya empezar a tomar medidas precautorias para volver a bajarla. Pero este cambio es para fortalecer la idea de que tenemos que tener la presión arterial controlada. Exactamente. Pero a mí me dejó sorprendido esto que dijo recién Luis. De 5 que están con medicación, solamente 1 está bien controlado. ¿A qué llamamos bien controlado? A tener 12,8. Exactamente, tener presión arterial normal. Ahora, ¿cuándo es presión arterial normal? ¿A las 8 de la mañana cuando te levantás un fin de semana? ¿Ahora a las 2 de la tarde cuando terminamos después de 6 horas de trabajo? Cuando salís del programa te tomamos la presión. No, eso no es malo. Muy bien. Bueno, la medición de presión arterial tiene ciertas cuestiones que es importante comunicarlo. Primero que tiene que ser con 5 minutos de reposo y sin haber tomado ni bebidas alcohólicas ni haber fumado, que son cosas que pueden subir la presión. Entonces, no podemos venir como venimos del trabajo, llegamos a casa, pum, poneme el tensiómetro porque vamos a estar allá arriba.
tiene que tener, es la presión normal. Nuestro cuerpo mismo sube la presión arterial ante eventos de estrés, ante el ejercicio, ante el consumo de tabaco, consumo de alcohol. Por lo cual, para decir cuál es mi presión basal, uno tiene que tener 5 a 10 minutos de reposo, tomarla sin haber fumado ni haber tomado alcohol en las horas ¿Y previas. sin haber comido algo también o no? No, la comida no es tanto, el tema sí la sal. la ingesta No de te vas a sal. comer una aceituna y después o algo, Claro. un jamoncito y después te medís la presión, te puede llegar Y a... viste, no es lo ideal. Claro. Siempre saber que en invierno y por la mañana son cifras un poco más altas, eso es lo habitual. Por la noche y en verano suelen bajar un poco los valores. El calor baja y en el invierno sube. Exacto. Es decir, tiene tendencia a algún punto más. Sí, y por eso siempre se precona que en invierno tratar de, si sos hipertenso, tomarte los valores de presión, hacer la consulta, por lo menos tener una asiduidad, saber que es silencioso, no esperemos a tener síntomas para decir, uy, debo tener la presión alta, sino tener la costumbre, si tenés el tensiómetro en casa, 2 o 3 veces en la semana e ir tomando la presión para ir sabiendo qué valores manejamos, si son normales o no. Bueno, como venimos en una semana normal, ya que estábamos hablando de presión, y tenemos la presión de la pauta y de todo, Adelante. a mí me queda un kit rápido para dengue, Sí. y eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Sí, sí, adelante. Y a vos te había Y el quedado VIH, si hay una vacuna universal para el VIH. o solamente un estamos cerca. título, y la próxima vez cuando retomemos el mes que viene, vamos a arrancar por estas 2 preguntas de dengue y de VIH. Respondemos que sea sí o no. ¿Hay una vacuna universal o estamos cerca de una vacuna universal? Está recientemente aprobada y es muy interesante porque es de una aplicación de una vacuna semestral para personas en riesgo de contraer el VIH. Atento que con esto, ampliado, arrancamos el mes que viene cuando nos visites. Perfecto. Hay No posición siempre. dijimos de qué año va a ser el mes que viene. Gracias de verdad. Acá estamos, por favor. Me gracias a encantó. ustedes. Luis Gaite, el doctor Luis Gaite, en Aire de Santa Fe, compartiendo este momento con noticias en salud, lo que dijimos, por ejemplo, de el cáncer con una posibilidad enorme, un análisis de sangre, lo que termina de decir de la vacuna de VIH, noticias en salud y el desarrollo de otros temas importantes en Aire de Santa Fe. Ya volvemos. Si es aire.